Bueno, primero darle gracias al Señor, saludar a todos los hermanos que estoy viendo, me alegra verlo a todos, la verdad. Algunas cosas que, que puedo decir ahora es que estaba bastante nervioso, la verdad, no sabía cómo empezar, la verdad, a pesar de que tenía preparado algo. Y me recordó a los tiempos de antes, no sé por qué el Señor me trajo ahora recuerdos de las reuniones, de la mesa de las visitas, de las reuniones por casa. Y me trajo bastante emoción, la verdad, todo esto. Y bueno, darle gracias al Señor por eso, porque pudimos tener esos momentos juntos también. Y que el Señor permita en algún momento poder revivir, ¿cierto? Y estar juntos nuevamente, si así su soberanía lo permite. Pablito, no sé si puedes comenzar a compartir esa imagen que te pasé. Hace un tiempo, bueno, ya los hermanos vengo hablando exactamente sobre el libro de Job, ¿cierto? Sobre esta serie de discursos sobre Job, ¿cierto? Que en un principio vimos todas las cosas terrenales que había ido pasando, los problemas, las tormentas, ¿cierto? Toda esta situación que detrás de leer eh, por así decirlo, literalmente el libro, había un propósito detrás que era quebrantar el mismo egocentrismo que tenía Job en su vida. Y vimos que los amigos de Job, ¿cierto?, representaban un poco el alma del ser humano, de nosotros mismos, y Eliú venía representando al Espíritu Santo. Quedamos hasta ahí la última vez, quedamos hasta este discurso de Eliú que viene a ser parte de esta transformación a Job y que da paso finalmente al discurso de Dios. Eh, Hay muchas cosas que se pueden recordar, sobre todo de estos libros, de este libro y de esta serie de discursos, pero específicamente me voy a centrar en el último ya que ya vimos los anteriores. Y el discurso de Dios básicamente pone en una comparativa entre el conocimiento, la sabiduría y la soberanía de Dios contra lo que Job pensaba de él mismo y de lo que él creía que era lo correcto. Que recordemos que Job en su momento, cuando está pasando por este momento de angustia, él menciona que él ayudaba, ¿cierto?, a los huérfanos, ¿cierto?, ayudaba a las viudas, daba de comer a los demás y era como, o él se planteaba como un buen rey, alguien que sabía gobernar. Entonces Dios aquí comienza en el capítulo 38 a convencer a Job de lo equivocado que está, de la vara que le está colocando de cuanto a conocimiento y sabiduría, no es ni siquiera una pequeñísima parte de la soberanía de Dios. Entonces, vamos a leer parte del capítulo 38, el discurso de Dios va del 38 al 41, ¿cierto? Y vamos a leer solamente unas pequeñas partes de este discurso de Dios, que básicamente se resume en preguntas de Dios, en desafíos de Dios a Job. Entonces, vamos a comenzar leyendo el capítulo 38, versículo 1 en adelante, dice lo siguiente. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ellas cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios, ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando yo puse nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojos, y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. Aquí podemos ver básicamente las preguntas que Dios le está haciendo a Job,
¿cierto? Para que Job responda. Si él es capaz, si él tiene inteligencia como él dice tener, que responda a estas preguntas. Sabemos que ante estas preguntas básicamente nadie podría responder en la situación en la que estaba Job. Pero luego viene en el versículo 18, en adelante voy a leer, dice el versículo 18: ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declara si lo sabes, si sabes todo esto. ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz y dónde está el lugar de las tinieblas para que lleves a tus límites y tú entiendas las sendas de su casa? Versículo 21: Tú lo sabes, pues entonces ya habían nacido y es grande el número de tus días. Aquí ocurre algo muy particular. Hay algunos hermanos inclusive que dicen que muchas veces Dios en la palabra, ¿cierto? Muestra amor, muestra enojo, ¿cierto? Muestra celos, muestra un sinfín de características que podemos nosotros también notar. No es alguien que sea exento de esto, sino que muestra ciertas características de compasión, ¿cierto? De amor, de ira. Y también hay hermanos que dicen que pocas veces en la palabra se muestra el sentido del humor de Dios, ¿cierto? Como de este carácter o de este carisma que se puede dar. Y uno de esos versículos que mencionan los hermanos, que muestra esta cierta forma de humor, por así decirlo, es en este versículo específicamente, en el 21, cuando dice, tú lo sabes, pues entonces ya habías nacido y es grande el número de tus días. Básicamente, Dios le está reflejando a Job, ¿cierto? Algo que no es, porque Job ni siquiera sabe lo que está hablando, ni sabía, ni sabe responder a ninguna pregunta que Dios le había hecho hasta ese entonces. Entonces lo pone en una disyuntiva a Job en este trato que él tiene. Ahora, todo este discurso de Dios se basa en la soberanía de Dios. Se muestra en mostrar cómo, valga la redundancia, en cómo Dios es soberano de todas las cosas, tanto de las cosas buenas que nos ocurren en nuestra vida, como tanto de las cosas que nos llevan a suceder como lo que está viviendo Job, ¿cierto? Y Él es soberano, y muchas veces a nosotros como cristianos nos cuesta mucho entender esta parte de la soberanía. Nosotros tendemos a separar, ¿cierto?, lo que es bueno y lo que es malo. Y cuando nos ocurre, ¿cierto?, alguna prueba, alguna desgracia, alguna situación, tendemos a culpar al enemigo. Tendemos a culpar que todas las cosas negativas que nos ocurren es culpa del enemigo y que esto que yo estoy viviendo no tiene ningún propósito. Pues bueno, quiero decirle, hermano, que Dios es soberano. Es soberano sobre todas las cosas, inclusive sobre nuestras cosas que nos están ocurriendo. Dios es soberano sobre la vida de Job y Job pasó por todas las cosas que tenía que pasar para ser transformado como Dios, según la voluntad de Dios, en su vida. Por tanto, muchas veces, aunque no creamos o nos parezca difícil de creer, los problemas, las tormentas, las dificultades que podamos estar pasando, es parte de la soberanía de Dios en nuestra vida. Muchas veces no vamos a entender, como es el caso de Job, que en algún momento dice que no entiende el por qué está pasando esta circunstancia, que no encuentra respuesta, ¿cierto?, a todos a los problemas que él está viviendo, pero sin embargo Dios mismo le dice, yo no tengo por qué decirte los motivos por los cuales está pasando esto, al menos en ese momento. Ya luego vemos que Job se da cuenta él mismo de las cosas que está pasando, sin la necesidad de que Dios le diga específicamente, mira, yo te hice pasar por todo esto para que tu imagen sea destruida y tu ídolo interior sea destruido, sino que es el mismo Job en el capítulo 42, cuando ahí vemos, ¿cierto? Que dice, un nuevo Job, ahí dice, más ahora mis ojos te ven, ¿cierto? Dice, de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven, ¿cierto? Dice, me aborrezco. Él mismo se da cuenta de la situación en la que está pasando, que la imagen de él mismo estaba siendo un problema y una piedra de tropiezo ante Dios. Otra cosa que da para analizar mucho es que el primer versículo, ¿cierto?, de este versículo, de este pasaje 38, de este capítulo 38, el segundo dice, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? ¿Cierto? Eso se encuentra en el capítulo 38. Y en el capítulo 42 dice,
respondiendo Job a Jehová, ¿cierto? Una vez que transcurre todo este discurso de Dios, este enfrentamiento, y mostrando que Dios es soberano sobre todo, dice Job, yo conozco que todo lo puedes, que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Esa misma pregunta que podemos ver en el versículo, en el capítulo 38, versículo 2, hace referencia a Job mismo, que respondiendo a esa pregunta, a esa única pregunta, diciéndole, yo era aquel que escondía, era yo aquel que oscurecía el consejo sin entendimiento. Él está confesando su error, ¿cierto?, ante Dios. Luego dice, en el versículo, bueno, continuando el versículo 3. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Hermano, hay algo que en nuestra vida como cristianos tenemos que hacer una pregunta. Lo mismo que está sucediendo en la vida de Job. Nosotros, en algún momento de nuestra vida, yo en lo particular, como testimonio propio, digo, de oídas había oído de un Dios, de oídas conocía a Dios en algún momento, ¿cierto? En algún momento hablé de lo maravilloso que era Dios, pero sin conocerlo realmente, sin saber lo que estaba diciendo. Ahora la pregunta es la siguiente. Job tenía una vida justa, ¿cierto? Tenía una vida recta delante de Dios. Era un hombre que tenía temor de Dios. Era alguien que tenía mucho conocimiento de Dios. Pero ahora la fase final, la confesión y la autojustificación de Job, ¿cierto? Es la siguiente. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. La vida del cristiano tiene que ser algo similar y tiene que ser una realidad. No podemos compartir de algo que hemos escuchado simplemente. Tenemos que hacer la vida del evangelio propia en nuestra vida. No podemos seguir en el camino de lo que los demás hermanos han testificado, del testimonio de un hermano, sino que tenemos que tener en nuestra propia vida este sentir que lo está sintiendo Job, ¿cierto? De poder decir, ahora mis ojos te ven. Como cristianos podemos y tenemos el privilegio de decir esto. Ahora, a su vez, al estudiar el libro de Job, ¿cierto? Al estudiar y al saber que Dios es soberano sobre todas las cosas, me cae o recae un peso, no negativo, sino positivo, de reconocer a Dios como soberano como tal y de decir, hay un montón de hermanos en la palabra, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que transcurren por varias dificultades, pruebas, adversidades, cierto sufrimiento, pérdidas, de todo. Podemos ver a Pablo, que es encarcelado muchas veces, a Pedro sufriendo por muchas decisiones que él intenta tomar a favor propia, ¿cierto? Porque él quiere que es lo mejor y finalmente termina siendo lo peor. Podemos ver la vida de Job, podemos ver la vida de Jonás, que mismo Jonás es un hecho claro de la soberanía de Dios. Y eso es un tema, por ejemplo, que voy a tocar ahora, que tiene que ver con la decisión de lo que nosotros creemos correcto y lo que Dios manda hacer, o la voluntad de Dios como tal. En ese caso de Jonás, por ejemplo, tenía que ver con un tema de salvación. Jonás básicamente no estaba contento con que Nínive fuera salva. Jonás no quería bajo ningún motivo ir a Nínive porque Dios le había dicho que iban a ser perdonados y que transcurría una serie de cosas, ¿cierto? Y no tenía sentido, no, para él no tenía sentido que fuera eso. Y era un profeta. Y él no quería ir a ese lugar, ¿y cierto? Y se fue para otro lado. Dios lo trata en ese barco, ¿cierto? En el cual está, de los cuales habían, podríamos decir que habían personas, bueno, no sé si lo especifica, no lo recuerdo, pero personas que no eran de un buen caminar, ¿cierto? Que no eran cristianos como tal, que no eran seguidores de Dios, sino que eran personas contrarias que habían conocido a Dios quizá en algún momento, que lo habían escuchado, pero no eran seguidores de Dios. Y al ver todo lo que está ocurriendo, y al ver todo lo que transcurre con Jonás, terminen siguiendo a Dios. Entonces Jonás queda como extrañado por las cosas que están pasando
Y cada vez que él intenta seguir la contra a Dios, ¿cierto? La voluntad contraria a Dios, ocurre exactamente lo opuesto, que la voluntad de Dios se manifiesta a través de aquellos que él no quiere que conozcan a Dios, o que no está dispuesto a compartir este nuevo mensaje. Pues bueno, esa es una de las cosas que marca la soberanía de Dios. Nosotros no podemos decidir las cosas que a nosotros nos parecen bien o nos parecen mal. Otro de los casos que podemos hablar sobre la soberanía de Dios se refleja, por ejemplo, en aquellos ladrones, por así decirlo, que estaban crucificados junto con el Señor, ¿cierto? Aquel que creyó en el último minuto, aunque fuera un breve momento en el cual compartió con el Señor, fue salvo. Y esa es una voluntad y una gracia de parte del Señor, ¿cierto? Y nosotros podemos decir y pensar y creer toda esa situación, esa historia que vivió el Señor junto a estas dos personas, pero es distinto cuando lo trasladamos a nuestra época y cuando lo trasladamos a nuestra situación personal. Recordemos que aquellas personas que eran crucificadas no eran personas muy buenas, no eran personas que simplemente tuviesen como un castigo normal, ¿cierto? Que fuese algo que cualquier criminal podía hacer, sino que era destinado a aquellos que eran lo peor de lo peor o aquello que la sociedad rechazaba completamente. Probablemente esas dos personas que están crucificadas no habían hecho poco daño, sino que al contrario, habían causado mucho daño. Por tanto, el perdón que el Señor da a esa persona es algo que marca la tendencia en nuestra vida como cristianos, lo que debiésemos hacer nosotros es ser misericordiosos, ¿cierto? De perdonar, de no enojarnos más allá o de no cegarnos ante el enojo, ante la ira, ¿cierto? O ante estas, por lo que estudiamos, ¿cierto? En Job, de estas esferas del alma, ¿cierto? Que son los sentimientos, la razón, la mente, la voluntad. No cegarnos con eso, sino llenarnos del Espíritu Santo y poder ser capaz de dejar que el Espíritu Santo fluya a través de nosotros, a través del perdón. Y comprender la voluntad de Dios, que Él es soberano en todo, nos parezca bien o nos parezca mal. Él es soberano. Y nosotros muchas veces pensando que conocemos las razones, que conocemos las circunstancias, nos damos cuenta que no somos conocedores ni tenemos inteligencia en cuanto a lo que Dios está haciendo en la vida. Y eso lo vemos reflejado en la vida de Job, como ya lo había mencionado. Algo que no tiene sentido que esté ocurriendo en la vida de Job si Dios no fuera soberano. Él es soberano y permitió que pasaran todas estas cosas. Y Dios siendo, o sea, y Dios siendo soberano, siendo bondadoso, misericordioso, permite que ocurra todas estas cosas. Y Job dice, pero bueno, yo tengo todas estas cosas, yo ayudé, yo hice esto otro. Yo tengo esta inteligencia para poder aplicarla, ¿cierto? Y poder gobernar de forma correcta. Y viene Dios y le dice, ¿dónde estabas tú cuando creé esto? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice aquello? ¿Dónde estabas tú? ¿Cierto? Respóndeme, ya que tú todo lo sabes. Entonces esta pregunta no es solamente para Job o queda en el libro de Job, sino que aplica para toda nuestra vida como cristianos, ante nuestras dificultades, problemas, eh, ante nuestras circunstancias que podemos estar viviendo. ¿Por qué estoy pasando por esto? O empezar a cuestionar nuestra vida como cristianos, nuestro caminar, nuestras dificultades, o porque creemos que Dios no nos escucha, o porque creemos que Dios no se hace presente en nuestra vida. ¿Somos quién para cuestionar a Dios? No podemos cuestionar a Dios en forma de juicio. Yo no estoy diciendo que no nos preguntemos por qué pasamos por estas circunstancias. No estoy diciendo que no podamos preguntarle a Dios por qué suceden estas cosas, sino que aceptar la voluntad del Señor cuesta y cuesta mucho trabajo. O si no, veamos, por ejemplo, lo que ocurre, y si me puede ayudar, Pablito, ahí a ponerlo en Mateo 20. Lo vamos a leer rápidamente. Dice, porque el reino de los... disculpen, Mateo 20 dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña.
Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11ª, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido de cerca de la hora 11ª, recibieron cada uno 1 denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y al recibirlos, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado 1 sola hora, y lo has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él, respondiendo, dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son los llamados, mas pocos escogidos. Aquí podemos ver claramente la soberanía del padre, ¿cierto? Que dice ahí un padre de familia, de este padre de familia, que toma esta soberanía. Y nosotros en nuestra vida como cristianos podemos decir básicamente lo mismo. Podemos decir: póngase usted en la situación de ellos obreros. Nosotros podemos leerlo y decir: no, me parece justo, porque él es soberano. Finalmente, él decide lo que es. Pero cuando uno lo vive, es muy distinto. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener este conocimiento de saber que Dios es soberano, de saber que Dios es aquel que escoge y dice y hace conforme a su voluntad, ¿cierto? Y sabiendo nosotros que su voluntad es buena y agradable. Eso dice su palabra. Por tanto, aunque a nosotros nos parezca mal algo, aunque a nosotros no nos parezca que corresponde, ¿cierto? Hacer, si es la voluntad de Dios, tenemos que hacerla. Aunque no nos parezca bien, aunque no nos parezca correcto. Sería extraño, por ejemplo, que el día de mañana alguien llegara y sucediera esta situación, ¿cierto? Que trabajara todo el día, se sacrifica, sobre todo aquellas personas que trabajan en el campo, que es un trabajo tan sacrificado, tan duro, tan difícil, que lleva tanto esfuerzo físico. Imagínese trabajando todo el día, soportando ese calor que pega el sol, que no hay donde esconderse, y llega un jornal a última hora donde ya el sol ya está puesto, ¿cierto? Donde ya no hay tanto calor, y le pagan básicamente lo mismo. Sería como algo muy injusto para nuestra visión, para nuestra vida, para nuestra forma de pensar, hablando terrenalmente. Pero ante los ojos de Dios, ¿qué podemos decir ante eso? ¿Qué podemos decir, por ejemplo, hasta el día de mañana, si un joven llega y el Señor lo bendice con tal talento que el día de mañana está adelante predicando una palabra? ¿O qué podemos decir que aquel joven que quizá, o aquella persona que quizá está en situación de calle, o que fue un delincuente? ¿Qué podemos decir ante eso nosotros? Yo siempre he puesto preguntas difíciles quizás de responder ante la iglesia, ante mí mismo. Si el día de mañana no ocurriera una desgracia, ¿cierto? Que alguien atropellara a un ser querido, o ocurriera un ladrón y en un robo asaltara y matara a un ser querido nuestro, y pasaran unos años y el Señor nos pusiera delante de esa persona, ¿qué haríamos nosotros, hermano? ¿Qué haríamos nosotros? Es una pregunta difícil. Quizás es fácil de responder ahora, ¿cierto? Decir: no, yo lo perdono, porque es la voluntad de Dios. Pero ahí está también el actuar, como lo decía nuestra hermana Luisa, ¿cierto? Como lo decía el Pipe. La fe no es algo nuestro, no es algo que yo me pueda jactar de que yo tengo fe porque yo decidí tener fe, sino que es algo que proviene de Dios, es un regalo de Dios, y a Él tenemos que acudir, a Él tenemos que pedir. Y sobre todo, en Salmo, bueno, voy a terminar con Salmo, pero voy a leer Romanos 8, del versículo 28 al 29. Dice:
Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que, perdón, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Aquí en este pasaje habla de la soberanía de Dios, ¿cierto? Habla de las cosas, que todas las cosas nos ayudan a bien. Rodrigo Urbina, que también le mando un saludo si es que está viendo por su cumpleaños, ¿cierto? Que se me fue hoy día, perdón, Rorro, Señor te guarde y te bendiga. Eh, Habló alguna vez sobre este pasaje, sobre este versículo. Y hay algo clave que si no me equivoco, también comentó, que tiene que ver con la primera parte. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Esa palabra, esa frase, la primera frase, a todos los que aman a Dios, las cosas obran para bien. Una pregunta, hermano. ¿Amamos a Dios? Esa es la clase de preguntas que tenemos que hacerle en nuestra vida y que no debiésemos titubear. Como dijo una vez el hermano Luis Zárate, ¿cierto? Ante una pregunta que yo hice. ¿Hallará fe en la tierra? ¿Hallará Dios fe en la tierra? Yo dejé esa pregunta abierta. El hermano Luis Zarate dijo, hermano, la respuesta es sí. Cada uno tenía que contestarla, pero el hermano Luis Zarate dijo sí. Tiene que ser sí. Bueno, esta respuesta tiene que ser la misma en nuestra vida. ¿Y cómo lo logramos? Amamos a Dios. Para saber si amamos a Dios hay muchas cosas que tenemos que saber. Si sabemos su voluntad, si conocemos a Dios, si lo buscamos en oración, si cumplimos o tratamos de cumplir conforme a lo que su imagen en la tierra dejó, de ser aquellos que dadores, ¿cierto? Con alegría, de ayudar, de ir en pos del prójimo, ¿cierto? De no mirar a quién ayudamos, porque muchas veces miramos y seleccionamos a quién ayudamos, pero esa no es la voluntad de Dios. Tenemos que ayudar en pos de aquellos que necesiten, ¿cierto? Y luego está, para ir cerrando, ¿cierto? Este libro de Job, o si el Señor lo permite también más adelante, quizás estudiarlo más a fondo, quizás cada uno, es lo siguiente. La vida de Job es un reflejo de nuestra vida cotidiana. Las enfermedades que pasó Job, las pérdidas que pasó Job, quizás nosotros no las vivamos de la misma forma. Quizás nunca, y el Señor permita que jamás pase nadie por lo que pasó la vida de Job, ¿cierto? De tener pérdida, de perder hijos, de perder todo lo que tenía Job. Ojalá nadie pase por ello. Pero sí tenemos otras dificultades, quizás puntuales, quizás dificultades de trabajo, quizás dificultades económicas, o quizás tenemos enfermedades, o alguien, algún ser querido que esté pasando por una enfermedad, ¿cierto? Tenemos esta vida. Y cuando yo decía que el peso, este peso que tenemos nosotros, no es un peso negativo, sino un peso positivo, me refería a lo siguiente. Nosotros sabemos el final de Job, ¿cierto? Sabemos que Dios le multiplicó, lo bendijo, ¿cierto? Lo multiplicó todo lo que él tenía. Sabemos que la vida de Pablo no fue algo terrenal la recompensa que él tuvo, pero sí hay una recompensa celestial. Sabemos que muchos hermanos han padecido por causa de Cristo. Sabemos que muchos otros hermanos también han padecido enfermedades, eh, como nuestro hermano, se me olvidó el nombre, señor, de nuestro hermano que estaba en Cerrillo, ¿cierto? Que el testimonio de nuestro hermano Hernán cuando mencionaba eh, que en vez de estar desanimado o en vez de estar completamente acongojado, era completamente lo contrario, que los hermanos buscaban ir a animarle y terminaban siendo animados ellos mismos, ¿cierto? Que nuestro hermano tenía esa fe intacta en nuestro Señor. Sabemos todas estas cosas, por tanto, al saber todo esto que han pasado nuestros hermanos en la palabra, tenemos que tener fe, porque sabemos que nuestra fe tiene una recompensa final. Sabemos que todas las cosas que están pasando, si amamos a Dios, las cosas nos sobran y nos ayudan para bien. Nuestro hermano Darío, me informan por interno. Nuestro hermano Darío, y que yo conocí tan poco tiempo, pero fue una demostración tan fuerte que marcó mucho en mí, en su forma de ser. Y así un sinfín de circunstancias en las cuales podemos ir viendo en nuestra vida. La vida de Job tiene detalles muy profundos. Es un poema.
Y es un poema escrito por Dios. Y nuestra vida, hermano amado, déjeme decirle a usted que somos un poema para Dios. Somos un poema que está siendo escrito por Dios, formado por Dios. Somos un poema que Él está escribiendo con su propia mano en nuestra vida. Y eso es hermoso. Es algo que debemos aprender a valorar. Y para cerrar esto, me gustaría leer el Salmo 135, porque a pesar de las circunstancias, a pesar de todo lo que podamos vivir, tenemos que tener en consideración lo siguiente: tenemos que bendecir y alabar al Señor. Dice: alabad el nombre de Jehová, alabadle, siervos de Jehová, los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios, alabad a Jehová, porque Él es bueno, cantad salmos a su nombre, porque Él es benigno, porque Jehová ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya, porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere, lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto, desde el hombre hasta la bestia. Envió señales y prodigios en medio de ti, oh Egipto, contra Faraón y contra todos sus siervos. Destruyó a muchas naciones y mató a reyes poderosos, a Seón, rey amorreo, a Og, rey de Basán, y a todos los reyes de Canaán, y dio la tierra de ellos en heredad a Israel su pueblo. Oh Jehová, eterno es tu nombre, tu memoria, oh Jehová, de generación en generación. Porque Jehová juzgará a su pueblo y se compadecerá de sus siervos. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Casa de Israel, bendecida Jehová. Casa de Aarón, bendecida Jehová. Casa de Leví, bendecida Jehová. Los que teméis a Jehová, bendecida Jehová. Desde Sión sea bendecido Jehová, quien mora en Jerusalén. Aleluya. Hermanos, muchas veces en nuestras reuniones cuando estábamos en Maipú yo recordaba lo siguiente, sobre todo en este versículo: casa de Israel, bendecida a Jehová, casa de Aarón, bendecida a Jehová. Y los hermanos decían: casa de Maipú, ¿cierto? Iglesia de Maipú, localidad de Maipú, bendecida a Jehová. Y ahora viene lo siguiente: los que teméis a Jehová, bendecid a Jehová. Tememos a nuestro Señor, seamos temerosos, no de miedo, sino de temor, de saber que Él es soberano, de que Él gobierna todo, de que Él hace y deshace. Seamos conscientes de ello, busquemos su soberanía, busquemos su consejo, busquemos conocer a nuestro Dios, busquemos amarlo realmente. A pesar de las circunstancias, a pesar de la prueba, de las dificultades, como también compartía Samuel, ¿cierto? El día domingo, creamos en nuestro Señor, de las dificultades, de las penurias, de las angustias. Sabemos que tenemos un final, el cual ya está escrito, ¿cierto? De que conoceremos y estaremos con nuestro Señor. Caminemos juntos hacia esta meta que quizás pueda parecer tan lejana, pero ahí es cuando viene el amor, ¿cierto? De los hermanos, el amor del Señor a morar entre nosotros y decir: hermanos, vamos hacia adelante, vamos juntos. Los amigos de Job, en vez de apoyarlo e ir hacia adelante, lo encerraron más en su propio yo. No seamos como los amigos de Job. No seamos como aquellos que encierran y aumentan nuestro propio yo. Seamos lo contrario, vamos adelante. Apoyémonos los unos con los otros. Aquellos que estén pasando por una necesidad, id en pos de ellos. Vamos a buscar a nuestro Señor a través de los hermanos. Y aunque nosotros creamos que estamos haciendo un bien a nuestro hermano, déjenme decirle, aunque nosotros creamos que vamos a ir a bendecir a un hermano, en una visita a un hermano que esté pasando por una enfermedad, a un hermano que esté pasando por una necesidad, que nosotros creemos que vamos a ir a bendecir, déjeme darle una noticia por adelantado. El bendecido va a salir, no solamente el hermano que va a visitar, sino que va a salir usted recibiendo una bendición. Y lo puedo dar por testimonio propio, porque a cada hermano que he podido visitar en algún momento, que no son muchos, no puedo decir: no, yo he visitado a muchos hermanos, la verdad es que no, pero las ocasiones que el Señor me ha permitido y que yo también he acudido a visitar, los hermanos terminan bendiciéndome de una forma enorme,
de dándome un testimonio enorme. Y el testimonio siempre ha sido el mismo, que Dios es soberano, que Dios es bueno, misericordioso y que jamás le ha faltado absolutamente nada. Y eso me deja saber que Dios es fiel, que es misericordioso, bondadoso y que para siempre son su misericordia para aquellos que lo aman. Y que a pesar de las dificultades, de las circunstancias, aquellos que permanecen en Él, Dios permanece en ellos. Y así somos y así tenemos que ser. Con esto quiero terminar el libro de Job. Con esto quiero decirle a ustedes, hermanos amados, que Dios es soberano sobre todo. Y creo que ese es el mensaje final del libro de Job, que a pesar de las circunstancias de la vida que podamos estar viviendo, Dios es soberano. Sean momentos positivos en la bendición final de Job o en aquel momento donde Job tuvo que pasar por esta prueba para ser cambiado, para ser purificado, como decía también Pipe al principio, donde cada prueba es algo para que nosotros mismos seamos purificados para gloria del Padre, no para nuestra gloria. Como comentaba también la vez anterior, que nada sea para nuestra gloria, que para nada sea exaltación propia, sino que reconocimiento, honra y gloria a aquel que está con nosotros, aquel que mandó a su Hijo a morir en aquella cruz y que dijo que estaría con nosotros hasta el fin de los tiempos, aquel que dijo que a pesar de las circunstancias, de las aflicciones, confiaran porque Él estaba con nosotros y no nos dejaría en ningún momento. Así que eso, hermanos, oremos al Señor y esperemos que el mensaje del Señor haya sido Él hablando y no una opinión propia ni nada por el estilo, que el mensaje de Él haya calado en cada uno de los corazones de los hermanos. Y démosle gracias al Señor por su palabra. Padre amado, te quiero dar gracias por todo lo que tú nos has permitido vivir hasta el día de hoy. Que las dificultades, las pruebas, Señor, no sean, Señor, bajo ningún motivo, circunstancias que nos permitan alejarnos de ti. Que no sean las pruebas, Señor, ni las dificultades, situaciones que nos permitan cuestionarte, Señor, ni acusarte de nada, ni de cuestionar tu voluntad. Señor, te pido que tu voluntad en nuestra vida se haga plena y que en este proceso, si tu voluntad es que seamos, Señor, probados para que seamos cambiados, Señor, que podamos ver tu mano misericordiosa en todo momento. Saber que tú estás ahí, Señor, que nos recuerdes a cada momento tu promesa. Sabemos que en aquellos tiempos los hermanos que padecieron tenían ese conocimiento pleno y directo de ti. Tenían una fe sabiendo que tú eras bueno y misericordioso. Nosotros por fe creemos que tú eres así. Lo hemos leído, Señor, lo hemos escuchado, pero no queremos quedarnos solamente con eso, sino que queremos vivirlo. Queremos ser parte de ello, Señor, que nuestra fe no titubee ni se tambalee ni por un segundo ante las dificultades que el mundo pueda estar pasando. Sabemos que son tiempos difíciles, Señor. Sabemos que estas cosas que están ocurriendo en la tierra no son ajenas, Señor, a nosotros. Que estas circunstancias nos afectan y es una realidad, porque estamos en esta tierra. Pero, Señor, permítenos ver tu misericordia, ver tu soberanía en cada una de las cosas, de reconocerte en cada uno de nuestros caminos, Señor, de cada decisión que podamos tomar, de cada palabra que salga de nuestra boca, Señor, que seas tú soberano y gobernando en cada una de esas circunstancias. Te pido, Señor, por aquellos hermanos que estén pasando dificultades económicas, Señor, que estén pasando por necesidades, Señor, de enfermedad, Señor, que estén pasando por aquellas circunstancias tan terribles de enfermedades, Señor, que puedan estar ocurriendo en estos momentos en la iglesia. Señor, si es tu voluntad, sánalos, Señor. Sabemos que tú escuchas a las oraciones de tus hijos, Señor. Te pido, Señor, por cada uno que esté pasando por angustia, Señor, por enfermedades, y que seas tú soberano de todo. Si es tu voluntad que sean sanos, Señor, que así sea. Y si es tu voluntad, Señor, también que pasen por esta prueba, pues bueno, Señor, que seas tu mano sosteniéndolo. Que no sean nuestras fuerzas ni nuestras ganas, Señor, sino que seas tú fortaleciendo su fe, nuestra fe, Señor, en nuestras circunstancias.
Que sobre todo, Señor, nuestra fe prevalezca, que nuestra fe dada por ti, Señor, prevalezca en todo momento, que crezca esa fe que tú nos has permitido tener, Señor, que tú nos has permitido conocer, que aquella frase que tú dijiste que estarías con nosotros hasta el final de los tiempos, Señor, crezca en nuestro corazón y que sea una realidad y que en cada momento, en cada tormento, venga esa frase a nuestro corazón y sepamos que es una realidad. Señor, permítenos conocerte cada día más para poder amarte, Señor, y así saber que tu voluntad es agradable y perfecta en todo momento y en todo lugar. Padre amado, te pido todo esto en el nombre de tu Hijo precioso Jesucristo. Amén.